Virgi. Quiere que la llamen, no quiere que le pregunten cómo está, qué planes tiene. Basta. A mi representante le dije que me congele todos los contratos. Ah, sí. Trabajé. En la compañía de seguros de tío Enrique, el primo de mi mamá. Levantaba a las 8 de la mañana, echaba, salía al café. No duré nada. No me encajaba, nada. El toque, tuve que llamar a mi representante, decirle que otra vez me active toda la movida. Enseguida me llamaron me adoran. La semana estaba arriba de un avión. No, me acuerdo del viaje porque me crucé con Milo. Lo conocen. Camilo Montoya. Vieron cómo son los encuentros en los aeropuertos, ¿no? Muy nice, muy amables, todo el mundo muy contento. Él con su séquito de fotógrafos, fans. Tiene muchas fans. Honey, Honey, no decía, pero nada, con Milo nada de cenita, cosita romántica, velita, esa. Pinta, si no pinta, no pinta. El lunes vino a casa, me cayó de sorpresa. Yo nada, el lunes tenía un día medio complicado porque ando con unas migrañas, creo. Bueno, nada, era Milo, le abrí, obvio. Le abrí y se fue. Pero no esperé el ascensor, nada, se fue, agarró las escaleras, empezó a correr, yo lo quería agarrar porque le quería explicar una cosa. Le quería explicar una cosa y tipo que forcejeamos un poco. Nada, el pie no paraba, nos tropezamos, medio que me empujó una forra. Ya salió la del quinto, se armó quilombo, me partí una pelotuda, Virginia, una pelotuda forra de mierda, la concha de tu madre, la puta que te parió, Virginia. No. Tengo que tratarme bien, Trátate bien, pelotuda, trátate bien.